Estamos por aquí en Nueva York de nuevo. Que el Señor me le bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero hablar en esta noche acerca de la ira del hombre. ¿Qué dice la Biblia sobre la ira del hombre? Bueno, Santiago en su carta dice en los versículos 19 y 20. Por esto, Jean Luis, si tú quieres, no ponga la cita bíblica. Yo la voy a escribir, se la voy a mandar a todos para que después las copien, porque se pierde mucho tiempo en eso y como son varias citas. Ok. Dice Santiago en el capítulo 1, versículos 9 y 20, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el tema de esta noche, la ira del hombre. Cuando hablamos de la ira del hombre, nos referimos a esa emoción de rabia, de enojo, de estar enfadado, de ese sentimiento de estar furioso. La ira es una emoción que se expresa a través de resentimiento o de la irritabilidad. Es decir, que podemos irritarnos, podemos sentirnos molestos. Eso es la ira, una emoción, ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros no podemos deshacernos de las cosas o de las personas que nos pueden hacer irritar, ni mucho menos cambiarla. Esas cosas o esa persona que nos provocan, que nos pueden hacer enojar y hasta explotar, ¿verdad? De rabia. Y la idea de esta noche en que yo quiero llevar a cabo o decirle, hermano, que la ira es inevitable, ¿verdad? Y es todo, la hemos padecido, la hemos manifestado en uno más que otro. La idea es que aprendamos a controlarla. Que ese pensamiento se quede con nosotros en el transcurso de la meditación de esta noche y para toda la vida, hasta que el Señor venga. Nadie está excepto de airarse. Hasta el Señor lo hizo. La idea es, como le dije a ustedes, es que aprendamos a controlarla. Miren, yo le voy a decir una experiencia que yo he estado pasando en República Dominicana. Ustedes saben que en los últimos meses yo he estado por allá. Yo hace muchos años que salí de República Dominicana, aunque todos los años yo iba. Cuando yo salí, por ejemplo, de la zona de Gaspar Hernández o Barriba, lo que había era mucho burro y muchos caballos. Ahora lo que hay es muchos carros y muchos motores. Y en el mismo espacio, podemos decir. Y le aconsejo a los que van de aquí para allá que antes de salir hagan una oración al Señor para que lo ayude a lidiar con la imprudencia de los conductores y de los motoristas, porque la verdad que el tránsito en República Dominicana es un caos. Es algo que a mí me ha chocado y a veces uno quiere como decirle algo a la gente, como enseñarle frente a esos actos de imprudencia que le hacen a uno. Pero aprendí, incluso María aconsejando, aprendí que lo mejor es callarse, hacerse como que uno es un tonto en la calle, porque si uno se pone a braviar, a discutir
con tanta imprudencia, daría uno un mal testimonio. La ira es una emoción, como le dije, compuesta de un conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia si no la controlamos. ¿Qué dice Santiago? Que la ira nuestra, hermanos, no puede ser un instrumento donde Dios pueda manifestar su justicia. Es decir, que uno airado, enojado, violento, no puede ser un canal de bendición para manifestar la justicia de Dios a otra persona. Ni mucho menos Dios nos va a usar a nosotros airados para que su justicia sea manifiesta. Es decir, que la ira no obra la justicia de Dios. Hermanos, cuando una persona se aira, se enoja, pierde cordura. Cuando estamos irritados, enojados, perdemos cordura. La cordura es una característica humana perteneciente a aquellas personas que actúan de forma racional, lógica, con buen juicio, con prudencia. Eso es cordura, actuar con buen juicio, con prudencia. Ya que los que actúan con cordura son coherentes en sus acciones y en la toma de decisiones. Hemos oído decir, ¿verdad? Desde pequeño yo oigo decir que el que está enojado no toma decisiones. Y eso tiene lógica, eso tiene sentido. Cuando nosotros nos airamos, perdemos el buen sentido de la realidad. Perdemos el buen sentido del entorno donde nosotros nos encontremos. La ira enceguece. La ira trae venganza. Como creyente nacido de nuevos, debemos controlar la ira en vez que ésta nos controle a nosotros. Nosotros como creyentes no podemos responder con ira por todas las cosas que nos hacen o dicen de nosotros o cosas que no nos gusten. ¿Qué dice Salomón en Proverbios 15:1? Dice Salomón que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y es que nosotros, frente a todo acto de provocación que puede haber aún dentro de nuestros hogares, en el entorno de los vecinos o en la calle cuando andamos, podemos sentir, ¿verdad? Personas que nos pueden hablar o provocarnos a que uno se enoje. Pero frente a esos actos, nosotros debemos de responder con suavidad, suavemente, como dice una canción. La blanda respuesta quita el enojo, quita la ira. En situaciones embarazosas en que nosotros podemos encontrarnos, debemos controlar la ira. Debemos permanecer callados en situaciones en que nos hayan provocado. El salmo que leyera a nuestro hermano, el Salmo 37, aunque este salmo va dirigido al hombre y no a Dios, y que su tema fundamental trata sobre ese contraste, ¿verdad?, entre el justo y el impío, de que por qué prosperan los malos mientras los piadosos se debaten en diferentes dificultades,
Es como el Salmo 73, ¿verdad? Donde el salmista hace ese contraste, ¿verdad? Y él se quejaba, ¿verdad? Viendo la prosperidad del impío. Pero dice que hasta que entró en el santuario de Dios, entonces comprendió el fin de ellos, ¿verdad? Dice el versículo 1 de este salmo, que no te impacientes a causa de los malignos, de los malvados, de los que se deleitan en el mar, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. Hermano, la falta de paciencia nos puede llevar a la ira. El salmista dice que no nos impacientemos, no te impaciente. Hay que tener paciencia frente a todo lo que nos pueda provocar a llevarnos a la ira. En el versículo 7 y 8 dice el salmista, guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace y por el hombre que hace maldad. Sigue diciendo el versículo 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excita de manera alguna en hacer lo malo. Frente a situaciones difíciles, hermanos, que nosotros podemos encontrarnos, en situaciones complicadas, el salmista nos aconseja que debemos de relajarnos, que no debemos de reaccionar violentamente, que lo cojamos con suavidad. Porque la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que la tiene, que la siente, como con quienes le rodean. Es así. Una persona enojada se perjudica y hace daño a las personas que estén con él. Salomón dice en el capítulo 29, versículo 22, que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Es decir, que en la ira frecuentemente uno puede pecar. Y Proverbio 14, 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y Proverbio 15, 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, promueve pleito. Aquí esta expresión tiene que ver, va relacionado con asuntos de tribunal, con juicio. Dice que más el que tarda en airarse apacigua la rencilla, apacigua la riña. Aunque la ira puede estar justificada en algunos casos, pero la Biblia dice que quienes tienen ira con frecuencia no obtendrán la salvación. Sí. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, si nosotros leemos en Gálatas 5, 19, 21, ¿qué dice allí? Dice allí que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos y ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os digo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que una persona que se mantenga siempre airado, que con frecuencia mantenga la ira, hermano, difícilmente haya nacido de nuevo.
Yo pregunto, ¿es malo sentir ira? ¿Es malo sentir ira? ¿En qué caso es malo sentir ira? ¿Y qué podemos hacer para controlar la ira? ¿Es malo sentir ira? Bueno, la respuesta sería no y sí. Porque la ira puede estar muchas veces justificada. En algunos casos, por ejemplo, un siervo llamado Nehemías, él sintió mucha indignación cuando él se enteró de que otro siervo estaba maltratando a otro siervo de Dios. Dice el versículo del capítulo 5, versículo 6 de Nehemías, dice él, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Si usted lee el contexto de estos versículos, se van a dar cuenta de que había una situación muy precaria en el pueblo de Israel, donde había muchas necesidades, había hambruna, mientras que otros, los ricos, estaban explotando, había extorsión, habían empeñado su casa mucho y su tierra, en fin, había una situación muy precaria, muy difícil. Pero aquellos que estaban explotando, extorsionando, beneficiándose de la necesidad de otros, ¿verdad? Esa situación llevó a que Nehemías se enojara en gran manera. Esa fue una ira justificada. A veces Dios mismo se enoja, ¿verdad? Siente ira. En el pasado del pueblo de Israel, nosotros vemos cómo ellos, el pueblo de Israel, rompió el pacto, el acuerdo de que ellos iban a adorar, iban a servir solo a Dios. Y nosotros sabemos qué pasó, ¿verdad? Ellos empezaron entonces a servir, a adorar a otros dioses. Eso lo vemos en Jueces, capítulo 2, versículo 11 hasta el 14, y en otra parte del Antiguo Testamento. Dice que se encendió la ira, el furor de Jehová contra el pueblo. Aún así, la ira de Dios no es una característica que denomina, que dominante en su personalidad. Cuando Dios se enoja, cuando Dios se enfurece, siempre es por una causa justificada y controlada perfectamente. Hermano, la ira de Dios es una ira justa. Si nosotros leemos en Éxodo 34:6, Dios hablando de sí mismo, delante de su carácter, pasando por frente donde Moisés estaba en el monte, Jehová proclamó diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Dios es piadoso, es misericordioso y es lento para la ira. Pero Dios está airado contra el pecado, contra la gente que hace maldad. Ahora, ¿en qué caso es malo sentir ira? ¿En qué caso es malo sentir ira? Es malo cuando no la controlamos o cuando no hay razón justificada para enojarnos, como sucede la mayoría de veces, que nosotros nos airamos injustificadamente y provocamos, ¿verdad?, desacierto y pecamos a la vez. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Dice que Caín se enfureció cuando Dios rechazó su ofrenda. Y mira hasta qué grado llega esa ira, ese enfurecimiento de Caín. Llegó al grado de ¿qué? De matar
a su hermano. En vez de ir a donde Dios y hablar con Dios y decirle qué pasó y saber y debe de arrepentirse de lo que había hecho, ¿verdad? No, él se ensañó con su hermano Abel. Hermanos, a veces nosotros, por circunstancia de la vida, podemos ensañarnos, podemos molestarnos aún con la persona que más queremos, con la persona que están a nuestro lado, y sea la esposa o el esposo, el hijo, el nieto, en fin, y le hacemos daños, a veces sin razón, cuando las cosas no nos van bien, cuando hay un problema, y en vez de humillarnos, de arrepentirnos, de buscar la dirección del Señor, nos enojamos a tal grado que hacemos daños a las personas que están en el entorno. Otro ejemplo que nosotros notamos en la Biblia, que encontramos, es el del profeta Jonás. Dice que Jonás se puso muy furioso. En vez de alegrarse, en vez de gozarse de que Dios había perdonado a un pueblo, a una ciudad, donde dice en la Biblia que habían 120 personas que creemos que son niños, ¿verdad? Que no sabían lo que era la derecha ni a la izquierda. Y Jonás se enfureció a tal grado, ¿verdad? Por lo que Dios había hecho. A Jonás se le olvidó de que Dios es un Dios misericordioso, que lento para la ira. Y el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios se arrepintió de hacerle el mal que le iba a hacer. Y en vez de Jonás alegrarse junto con Dios, ¿verdad? Se enfureció, se molestó. Dios tuvo que corregirlo y decirle que él no tenía razón para haberse enardecido de esa manera, llenarse de cólera por Dios haber perdonado a este pueblo de Nínive. Jonás debió de haber sentido la misma compasión que Dios tuvo con el pueblo. Dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, ¿verdad? Y se arrepintieron del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Dios no hizo el mal que había dicho. Pero Jonás, por lo contrario, se apesadumbró en el versículo 4:1. Se disgustó al extremo que se enojó. Hermano, estos dos ejemplos, el de Caín y el de Jonás, nos dejan claro, nos dejan evidencia de que realmente la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Más cuando no está bajo control y sea justificada. Como hijos de Dios, debemos controlar la ira, pues de no hacerlo, podemos perder muchas cosas, como por ejemplo el testimonio. Que a nosotros, nuestro entorno, nuestro vecino, nuestro conocido, digan que nosotros seamos personas violentas. Perdemos el testimonio. La ira es como un ácido que nos destruye. El tener ira súbita es peligrosa, es dañina para quien la manifiesta y para quienes la reciben. Salomón dice en el capítulo 25, versículo 8, no entre, dice Salomón, no entre apresuradamente en pleito. Cuando surge en pleito, esto como le dije ahorita, tiene que ver con una corte. Cuando surge un problema, un conflicto, ¿verdad? No nos apresuremos ahí a los tribunales, ahí a la justicia.
Porque la persona que tiene un espíritu contencioso es rápido para acudir a un tribunal a buscar justicia. Cuando debemos tener un espíritu de humildad, un espíritu paciente. Pero frente a cualquier conflicto que nosotros podemos tener, es mejor, hermanos, es mejor tratarlo con el prójimo que llevarlo a tribunales públicos. Miren, le voy a decir esto, es algo que sucedió en República Dominicana hace muchos años, más de 20 años. Y esto se va a quedar aquí entre nosotros. Pero esto es real, de un hermano, de un anciano. Lo digo por como testimonio, lo digo para que nos sirva que nos sirva para nuestra propia experiencia como cristianos. No tiene no hay otra intención que no sea esa. Una persona que se le habían muerto su padre, tenía una tierra, la habían vendido allá. Esa señora regresa allá y ve que hay un pedazo de tierra que está ocupada, que hay una casita, y pregunta que de quién era eso. Y le dijeron que era de un hermano. Y esa señora dijo, por eso es un ladrón. El hermano ni tenía necesidad de eso, ni lo tiene hoy en día tampoco. De que tuviera razón o no razón, yo no sé. Yo sé que esta señora le dijo ladrón. ¿Y qué hizo él? Se fue directo al cuartel de la policía. La señora la llevan presa. Ustedes dirán que quizá uno tiene que ponerse en el pie de él también, porque es fácil aconsejar, es fácil decir lo que otros hacen. Pero, hermano, nosotros estamos llamados a actuar con cautela, a controlar nuestras emociones. Y fue verdad que él la sometió y después tuvieron los hermanos que intervenir y la soltaron la persona. Nada, para el día de hoy todavía eso repercute. Me sorprendió que una mujer, una señora de la iglesia ya, esté viviendo en uno de los apartamentos de esa persona. Y hay una persona aquí en los Estados Unidos que quiere ir a visitarla, que es familia de la persona que le dijo ladrón a ese hermano. Y por el hecho de que esa persona esté en un apartamento de ese anciano, la hizo que se mudara a otra casa para entonces ella ir a visitarlo. Fíjense hasta dónde llega una decisiones apresuradas. Que Dios nos ayude a nosotros, que frente a situaciones embarazosas, ¿verdad? Nosotros podemos actuar con cautela, con una ira, con una emoción controlada, para evitar esas circunstancias que se presentan muchas veces. Como creyentes, nosotros tenemos que dejar pasar por alto muchas cosas. Muchas cosas. Además, el creyente es raro, hermano. Nosotros como creyentes tenemos que ser raros. Es mejor que digan cosas de nosotros mintiendo y no que la digan de verdad. Y por todos esos actos que digan cosas de mintiendo, no vamos a coger una vez ahí a la justicia a demandar. No, no. Tenemos que aprender a dejar las cosas en la mano del Señor. Tenemos que aprender eso, a no tomar decisiones apresuradas. Dice Salomón que el necio al punto da a conocer su ira, más el que no hace caso de la injuria, o sea, de la ofensa, ese hermano se sintió ofendido, ¿verdad? Pero el que no hace causa de la ofensa, ¿verdad? Es prudente. Que actuemos con prudencia. Proverbio 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento.
es sabio. El que tarda en airarse tiene entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Proverbio 19:19 dice, el de grande ira lleva la pena, y si usa violencia, añadirá nuevos males. Dice Proverbio 26:17, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas. Eso me recuerda a Crescencio, que dijo este versículo en la iglesia, ¿verdad? A veces hay pleitos que uno no puede meterse. Esto me recuerda, ¿verdad? Un primo que yo tenía en San Domingo, ya él murió. Una vez estaba en la capital y dos conductores se pusieron a discutir y se metió en el pleito. Digo yo, pero ese pleito no es tuyo, deja eso, ¿verdad? Pero el que se mete, ¿verdad?, en pleito ajeno, es como que toma el perro por las orejas. No sé si es que el perro puede morderlo fácilmente, ¿verdad? Se sale embarrado, en algo se sale embarrado. El necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Mano, Proverbio 30:33 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. El que es necio, el que recio se suena las narices, sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Hay cosas que debemos dejarla tranquila, quieta, ¿verdad? Que cuando vengan esos momentos, hermano, de enojo, de ira, nosotros podemos tener la sabiduría, la sensatez, la cordura de tener una postura sosegada, tranquila, suave, y irnos en oración al Señor para que nos dé la salida. La mejor enseñanza que podemos encontrar en cualquier tema es la palabra de Dios, es la palabra misma. Por eso Pablo dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese eso de nosotros, que eso no sea algo que esté en nuestra vida, que sea tan frecuente, ¿verdad? Y nos aconseja a nosotros los padres, Pablo en Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos. Y Pablo le exhorta a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Hermano, yo termino con lo que dice Deuteronomio 7:12. Dice que el hombre que procediera con soberbia. La soberbia puede tener dos significados. Un significado de sentirse superior, ¿verdad? O otro que esté enojado, que provoque rabia. El hombre que procediera con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová, tu Dios, o el juez, el tal morirá. Fíjense lo grave que era el asunto. Quizás nosotros tomamos a la ligera, ¿verdad?, una serie de advertencias que nos da la palabra de Dios. Hermano, uno sabe que las cosas que sucedieron, ¿verdad?, fueron para nuestros ejemplos que están en la Biblia. Hay muchas cosas que si se llevara a cabo literalmente un día, bueno, en la iglesia hubiéramos poca gente, porque cuántas veces nos hemos airado, nos hemos enojado y seguimos viviendo, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermano, que nosotros controlemos la ira.
Dios quiere que nosotros tengamos un comportamiento apaciguado, un comportamiento de humildad frente a situaciones embarazosas que pueden llegar a nuestras vidas. Y para testimonio de los que están con nosotros, para los testimonios de afuera, tratemos, hermanos, de controlar la ira. Que Dios pues nos bendiga y nos ayude a que podamos obedecer la palabra que Dios nos ha administrado en esta noche. Que Dios le bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén.